Mm. No va a ser muy largo esto. Juan, 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 Juan cuál? Juan cuál? Juan uno, de nuevo todo. Juan 13. Quiero rematar el tema. Me faltó señalar algunas cosas. Juan 13. 13, 13, 13, 1, 3, 13. Voy a leer nuevamente todo el capítulo. Eh, Quizás voy a resaltar algunas cosas que no resalté la semana pasada y rematar con la traición de Judas, espero esta noche, si me da el tiempo. Dígame, hermana Gemma. 13, 13, hermana, 13. 1, 3, 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eh, no sé si deseas resaltar esa última parte, los amó hasta el fin. O sea, la idea ahí es que Jesús, su amor no es temporal, no acaba. Su amor es eterno. Él nos amó, Él nos ama y Él nos amará en la eternidad. Eso no va a cambiar. Ojo que para que esto llegara a suceder, nosotros tuvimos que en algún momento haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Un día se nos presentó el Evangelio, un día Dios acercó a nuestras vidas a través de un mensajero, a través de un volante, a través de una noticia, y nosotros le dijimos sí a Jesús y lo aceptamos y Él ahora habita en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Antes de eso, no podría yo decir que Jesús nos podría amar hasta el fin. Nos estuvo amando, por eso nos buscó para salvarnos y nos salvó. Pero a todo aquel que está perdido, lo busca justamente para eso, para amarlo. Porque una persona que no tiene Jesús, no sabe lo que significa el amor de Jesús, no puede ser amada por Jesús y vive, como dice Romanos 5, siendo enemigo de Dios. Jesús dice, lo amé y lo amé tan, Dios dice, lo amé y lo amé tanto que envía a mi Hijo Jesús para que cuando Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros aceptamos, ahora Jesús dice, yo te amé antes de, te amo ahora que eres mi hijo, te amaré cuando estés en la gloria conmigo. Ese amor es inacabable, no cambia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes. Ahora lo entenderás después. Obviamente Jesús está hablando de la llegada del Espíritu Santo, el lavamiento completo, eh, que Pedro hasta este momento no está entendiendo, pero también tiene otra aplicación para nuestras vidas. Jesús está planteando un buen ejemplo. ¿Cuál podría ser el ejemplo de Jesús hacia sus discípulos? Porque a Jesús se le llamaba muchas veces maestro o rabí. Entonces, o Señor, que es Kyrios, y Señor significa amo de todos. Pero ¿cuál podría ser ahora la enseñanza de Jesús? Humildad, humillación. Eh, noten que quizás los discípulos no lo han entendido, lo van a entender, o lo están entendiendo cuando las cosas están bien, de que quien les va a lavar, de que quien le va a lavar los pies a todos es aquel que dice ser Dios, no un ángel, no un arcángel, no otro discípulo, sino
el que muchas veces estuvo pregonando que era Dios, no el segundo después de Dios, ni el tercero después de Dios, sino Dios mismo, él mismo se presenta en muchas oportunidades, yo soy, quien viene a mí tiene vida eterna, yo perdono los pecados, yo soy. Entonces, quien está pregonando que es Dios, está a punto de hacer un trabajo que solamente los siervos de muy bajo, por decirlo de esta manera, de muy bajo rango, lo harían. Jesús, o Dios, ya Dios, va a limpiarle los pies a todos sus discípulos, incluyendo a Judas. ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? Obvio. A Jesús no se le iba a escapar ese detalle. Pero Jesús en ningún momento ves o percibes que Él está diciendo, le lavo a usted, pero a Él no. Él me va a traicionar. Es más, te pido que te retires de la reunión. No sé qué estás haciendo aquí. No, no, no. Jesús, ¿cómo empezamos nosotros? Y los amó hasta el fin. Judas tuvo las mismas oportunidades que tuvieron sus discípulos, al igual que Pedro cuando lo traicionó. Judas decidió de una manera incorrecta. ¿El pecado de Pedro es menor que el pecado de Judas? ¿Qué creen ustedes? Es el mismo, no hay... no, pero a él lo engañó, a él lo traicionó Jesús, Judas, que Judas lo traicionó a Jesús, pero él simplemente lo negó. No, 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 es lo mismo. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, no hay porcentajes de pecado. Los dos pudieron haber, personalmente te lo digo, los dos más adelante vamos a ver, pudieron tener la misma posibilidad de ser encontrados y perdonados. No sé cómo hubiera sido la historia con Judas, no sé si lo hubiera repetido a Judas, Judas me ama, no sé, nadie lo va a saber. Lamentablemente dice también que cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ese corazón, en lugar de ser conquistado por Jesús, ya había sido conquistado por el diablo, el reino de este mundo. Efesios 2, 1, 2 dice, el reino de este mundo es del diablo, el príncipe que está en este mundo, poniendo en el corazón de las personas cosas que van en contra de Dios. El diablo no está ahí en el infierno, muchas veces te lo digo, con un tenedor gigante, una cola en forma de flecha y dos cachitos para arriba, atormentando a los pecadores. Él no está ahí. ¿Qué haría ahí? Él está en este mundo, Él es el príncipe de este mundo. Y Él está convenciendo a las personas de que no crean en Jesús. Él está convenciendo a las personas de que la vida como la viven está bien. Él está convenciendo a las personas de que Dios no existe. Él está convenciendo a las personas de que Él no existe. El diablo mismo hace su propio trabajo y dice, yo no existo. Porque si el hombre deja de creer en diablo, Dios, religión, se va directamente a un barranco, al precipicio. El diablo está buscando en este momento, en estos tiempos, cegar el entendimiento. Lo vimos, ¿te acuerdas? 2 Corintios 4, el entendimiento para que las personas no puedan ver la gloria del Evangelio que es Jesús. Efesios 4, 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido porque el diablo está haciendo su trabajo. Y este diablo había puesto ya cosas en el corazón de Judas. A veces cuando nosotros hablamos de Satanás o de diablo o de cuántos títulos tiene Satanás, diablo, maligno, Lucifer, pero su nombre real ¿cuál es? Lucero, Lucero. Isaías 14 dice que él caminaba en la presencia del Creador. La creación se le permitió caminar en la presencia del Creador. Es más, Lucero tiene un nombre bien significativo. Un nombre que si no hubiera fallado, hubieras deseado incluso hasta tenerlo. Era como decir el resplandor de la gloria de Dios o el espejo de la gloria de Dios. Eso es lo que significaría Lucero en ese momento. Pero Lucero se llenó de iniquidad en él mismo. ¿Y él qué quiso hacer? Poner su trono en el trono de Dios. Tuvo un plan. Él dijo, ok, lo que él está planeando, porque Ezequiel nos describe muy claramente lo que posiblemente pasó. Schaeffer hace como una acentuación en ese tema. Es posible, no lo sabemos, que al estar tan cerca a Dios, al estar tan cerca a la Trinidad, él escucharía lo que está a punto de suceder. Es loco un poco eso, pero podría haber pasado, podría haber sucedido. La verdad es que conociendo quién es su creador, conociendo quién es Dios,
él decide un día ser Dios en lugar de Dios y planifica y reúne una tercera parte de la población de ángeles para ir al encuentro de Dios y derrocar a Dios, sacar a Dios de su trono y sentarse él en el trono. Como si le dijera, tú lo estás haciendo mal, no sirves como Dios, yo voy a ser Dios, pero para eso te tengo que derrocar. Y lo planifica, y como es un estafador, como es un engañador, es más, Juan 10:10 dice, viene para matar, robar y destruir. También Jesús dice del diablo, él es el padre de mentira, y a una tercera población de ángeles los engañó, los estafó, los destruyó y los convenció, y todos fueron en contra de Dios, y Dios seguro ni se paró del trono y dijo a todos ellos, para abajo. Y todos cayeron, y hoy por hoy se le conocen como los ángeles caídos. Satanás no ha perdido su deseo de poner su trono en el trono de Dios. Lo hizo en el jardín del Edén con Adán y Eva. Le dijo a Eva, tú serás Dios. O no, además, le dice, tú serás como Dios si comes de ese árbol. El mismo deseo que tenía Satanás se lo está añadiendo al corazón de Eva. Eva fue convencida, cayó. Detrás de ella cayó Adán y ahí todos nosotros caímos. Y hoy por hoy la naturaleza humana, nosotros aún tenemos esa palabra de Satanás en nuestros corazones y nos hace a nosotros sentarnos en el trono de Dios. El hombre hoy, cuando tú le hablas, está en el trono de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos no creen en Dios, porque ellos son Dios. ¿Y cómo, pastor, pero cómo sabes tú que ellos son Dios? Porque escuchas mucho yo. Yo puedo. No, yo lo voy a lograr. Yo a mi manera lo voy a intentar. Es más, yo he leído libros como El espejo del líder y El camino del líder. ¿Y dónde está mi queso? Y todo la vaca y los amigos de la vaca. Yo tengo todos los libros motivacionales en mi mente. Yo puedo hacerlo. Yo lo lograré. Yo lo intentaré. Si yo lo pongo en mi mente y lo proyecto, lo alcanzaré. Es Dios en lugar de Dios, ¿verdad o no? Es Dios en lugar de Dios. Está fuera del diseño. Satanás está logrando su objetivo. A lo que hemos nacido de nuevo, Satanás no se ha rendido. Satanás todavía sigue susurrando. ¿De verdad eres el Hijo de Dios? ¿De verdad? Pero mira cómo tienes la vida. Y yo te escucho cantar los domingos que eres el Hijo de Dios. ¿De verdad sientes que eres el Hijo de Dios? Pero mira las cosas que estás viviendo, las cosas que estás atravesando. Esos aguijones, hoy ya estaba hablando con Jennifer de nuestros aguijones. Estamos compartiendo nuestros aguijones. Es, si tú fueras un hijo de Dios, Dios no te permitiría vivir así. ¿Qué clase de Dios es el que tú estás siguiendo? ¿De verdad? Lo que yo debería hacer es lo que hizo Jesús. Sí, soy hijo de Dios. Escrito está. ¿No dijo Jesús eso? Escrito está. No hay que perder el enfoque del susurro que tiene Satanás, porque si le susurró cosas, o mejor dicho, ni se las susurró, se las dijo claramente a Jesús, a su creador, más aún a nosotros. Y nos susurra. Ahora como creyentes, Satanás aún sigue susurrándonos cosas. Y cuando le hacemos caso a la voz de Satanás, vamos a dejar de escuchar la voz correcta, la voz de Dios. Judas convivió con Jesús como sus discípulos. Él comió con Jesús. Es más, vamos a ver un salmo donde dice que Dios lo llama a Judas mi más íntimo, mi amigo. O sea, vamos a ir leyendo, y tú vas a notar que es Judas justamente el que va a poner el pan en el mismo plato de Jesús. O sea, tenían una relación muy, pero muy cercana. Los discípulos de Jesús eran muy íntimos, pero él nunca escuchó la voz de Jesús. Estuvo con Jesús, pero no escuchaba la voz de Jesús. Eso es peligroso. Eso es como para hacernos pensar. Estás en la iglesia, pero no escuchas la voz de Dios. Estás orando y no estás escuchando la voz de Dios. Estás en el evangelismo y no ves la obra de Dios en el evangelismo usándote. A veces esa clase de acciones que podríamos estar haciendo podrían ser acciones religiosas o de tradición. Estás en el cuerpo de Cristo, pero no estás viendo la vida de Jesús en tus hermanos. Judas estaba con él y no lo veía.
a Jesús más que como un tipo que si hace tantos milagros como he podido ver, tranquilamente puede hacer que muera Roma. Así que voy a acelerar el proceso de que eso suceda. Y él en lugar de atesorar humildad, atesorar humillación, atesorar las palabras de su maestro, él estaba atesorando poder, posición, derrocamiento de Roma, posturas. Satanás trabajó con él largo y tendido. La traición no sucedió de la noche a la mañana. Nada sucede de la noche a la mañana. Es más, si tú lees Santiago, Santiago te enseña que nada, que el hombre cuando peca no sucede de la noche a la mañana. Santiago 1 dice que todo, ¿cómo es Santiago 1? Voy a ir para Santiago 1. Santiago 1 dice, ¿dónde está eso? ¿Es Santiago o me he equivocado del libro? Manajem, ayúdeme. No, pero el verso donde dice, eh, darás a luz el pecado. ¿Están apurados? Del 12, ¿no? Sí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hay, gracias Andrés, haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia lascivia, placer, concupiscencia, es atraído y seducido, como Judas que fue seducido por el poder, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la pérdida de comunión con Jesús, o la muerte, como dice acá, pero no hablamos de la muerte física. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, no murieron físicamente. Hablamos de pérdida de comunión, no de salvación. Amados hermanos míos, no erréis. Hay un proceso, el pecado entra, lo vas gestionando, lo vas atesorando, lo vas guardando y después con el tiempo, ya formado, como un embarazo, das a luz el pecado. Es Judas. Sin embargo, Jesús, que lo sabía como Él es Dios, decidió aún que Él sea parte del banquete o de la cena, de esta gran cena que Juan hace como un gran tema de la cena. No acaba simplemente en el capítulo 13. Él decide quitarse la toalla, inclinarse, limpiarle los pies con el agua, sacar la tierra de los dedos de los pies de sus discípulos, secar con la toalla que tenía en la cintura, luego me imagino en el muslo, uno por uno, discípulo por discípulo, incluyendo a Judas, sacándole la tierra de entre los tobillos, de entre la planta, de entre los dedos. Jesús está haciendo el trabajo de un esclavo, de un siervo. Si tú lees Filipenses 2:5, dice que para eso vino Jesús, para ser un siervo al servicio de todos nosotros. Jesús está enseñando lo que más adelante los discípulos van a tener que hacer. Jesús está enseñando amor por el par o por el prójimo, por decirlo de esta manera, no importando quién esté a tu lado. Yo estuve escuchando hoy una palabra con respecto a esto y me causó risa en realidad, porque yo no lo había visto de esta manera. A veces nosotros los creyentes, porque mire, en Filipenses 2:5 dice, tengamos todos el mismo sentir. ¿Cómo es Filipenses 2:5? 2:5. 2:5. 2:5. 4. En el verso 3 dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Jesús pudo haberlo hecho, pudo haber dicho, bueno, yo soy el maestro, ¿quién dice yo para lavarme los pies primero? Pero él dice, no, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir entonces que hubo en Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que él podía aferrarse, sino que siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a todos nosotros, todos los hombres. Jesús se hace siervo al servicio de todos ellos, enseñándoles a ellos
algo que la iglesia hoy por hoy debe entender, adoptar y perseverar. Unidad, la unidad de la iglesia. No importando quién está a tu lado. No, pero el que está a mi costado, el que como que siento que no le caigo y que él no me cae. Bueno, Judas podría ser. Lávale los pies, trátalo bien. Lo ganas más con miel que con hiel. Es más, para que exista un conflicto o una pelea se necesitan de dos. Si tú quieres conflictuar con esa persona, tu hermano en Cristo, y esa persona va a conflictuar contigo, esa guerra va a durar un montón, hasta que Dios diga, esténse quietos, niños míos. Pero si tú decides poner la otra mejilla y dar amor, esa persona va a estar confundida y tarde o temprano va a ceder a algo que él está buscando. Una persona que está siempre en conflictos, una persona que siempre está como molesto con todo, es porque aún no ha conocido aquello que tú ya estás conociendo. Amor. Nosotros, gracias a Dios, la Iglesia Mayor, gracias a eso, es la falta de café. Por no poner la mano sobre el hermano, no poner la mano sobre el Hijo de Dios. O al menos yo he sentido que no ha sucedido así. Sería peligroso para nosotros poner la mano sobre el ungido de Dios. Es más, no podríamos hacerlo porque no sabemos quién es quién. Si en todo el caso tú quieres, no, pero él no es hijo. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes que no es hijo? No, pero su comportamiento. ¿Qué tiene que ver su comportamiento? Él es un hijo de Dios. Es más, para mí como pastor, todos son hijos de Dios. Lo son o no lo son, eso Dios lo sabe, pero para mí todos lo son. Y teniendo eso en mi mente, el trato es distinto para todos. Como pastor, y los invito a que ustedes también lo hagan, nunca estés como evaluando quién puede ser y quién no puede ser. Para ti debe ser como para mí. Todos para mí en la iglesia de Amargón son hijos de Dios, todos. No importa si son o no son, eso Dios lo sabe. Pero para mí, todos lo son. Cuando tú lo ves de esa manera, el trato cambia para todos. Ya no estás como, ¿será? ¿No será? No, él sí, él no. Que por aquí, que por allá. Te ahorras un montón de susurros del diablo. Todos son hijos. No, pero Pastor Enrique, ¿usted cómo sabe? Eso no lo sé, pero prefiero jugar a ganador. Todos son hijos de Dios. Y si no lo son y siguen viniendo, espero que algún día lo sean. Con alguna prédica, con alguna palabra, algún comportamiento de nosotros. No lo sé. No, es raro. Es raro ver que, por ejemplo, alguien falla y como hermanos en Cristo no lo abrazamos, no lo cobijamos, no lo animamos, no exhortar, sino darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Nosotros estamos, o al menos, siempre ha funcionado de esta manera. No quiero que lo malinterpretes. Quiero que lo entiendas, lo veas como yo lo quiero ver, como yo lo estoy viendo. Cuando nosotros vamos a una conferencia, más cuando las conferencias han sido acá en Lima, nosotros siempre hemos estado al servicio de nuestros hermanos. ¿Sí o no? Quien sea el hermano, incluyendo pastores y hermanos. Nosotros vamos, lo invitamos a comer, lo llevamos a estar en nuestro servicio. Es más, no te preocupes. ¿Qué necesitas? Tranquilo. No tienes por qué hacerlo. Y ese es un desprendimiento de nosotros. Cuando ellos se van, ese servicio se acaba, pero debería permanecer para los que se quedan. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió, verdad? Debería. Yo estoy con ustedes, no es que yo lo hago, obviamente, hoy día lo estuve pensando, pero deberíamos, ¿no? Y en algunos casos lo hacemos, en algunos casos lo efectuamos, pero no es para uno o dos, es para todos. Jesús no lo hizo para 11, lo hizo para 12. Él está lavándole los pies a los 12. Y lo que yo escuché hoy día era, a veces podemos estar lavando con agua fría o con agua caliente. Y yo dije, esto está interesante. Este predicador decía, agua caliente puede ser mucha ley. Tratas a tu hermano con mucha ley. ¿Por qué lo estás haciendo? A Dios no le gusta. Dios está desagradado con lo que haces. Yo te amo, pero no lo vuelvas a hacer. Dile no a tu pecado. Es bastante de agua caliente, es muy caliente, es como tú te crees muy bueno, muy fariseo. Y agua fría es como,
¿Cómo estás? Bien. Ah, yo también. Frío, frío. Debe ser temperada. Tú sabes que en el tiempo de Jesús, cuando el invitado era especial, se temperaba el agua, ni fría ni caliente, porque el invitado era muy especial, entonces se temperaba el agua y se lavaba los pies a modo de que el invitado esté tranquilo, calmo, a gusto. Entonces se hacía ese proceso. Nosotros no sé con qué agua estaríamos lavándole los pies a nuestros invitados, no extranjeros, invitados de la casa. A veces muy caliente y a veces muy fría. El- se los digo a ustedes porque me lo estoy diciendo a mí. Yo estoy en los dos a veces. Pero lo correcto y lo indicado es, hoy día Dios me lo estaba mostrando, es ser manso como Jesús. No, no, no dice en Filipenses 2:5 o 2:4, no poniendo al otro menos que a mí mismo. Si Cristo se humilló y siendo forma de Dios se despojó de quién era Él, ¿cómo yo no podría hacer lo mismo con los que están a mi lado, con mis pares, con mis hermanos en Cristo? Cristo está enseñando unidad, humildad, mansedumbre, templanza, amor, longanimidad. ¿No son esos los frutos del Espíritu? Cristo está haciendo una clase. Luego Pedro, bueno, dice, no me lavarás los pies jamás. Claro, Pedro está indignadísimo, está viendo cómo Jesús está poniendo la mano en los dedos cochinos de sus compañeros, en su planta de pie, está rascando, limpiando con la toalla, y Pedro se indigna, yo me hubiera indignado también, no me vas a lavar los pies jamás, Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, ok, ok, entonces lávame, yo no me quiero ir de la reunión, pero no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, ya, Pedro es Pedro, pues, ¿no? Quiere como siempre, no solo mis pies, yo quiero tener parte contigo, pero ay, dura es tu palabra, Jesús, pero que no sean solo mis pies, que sea mi cabeza, mi cuerpo, todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Eso hablando de lo que hablamos la semana pasada, del bautismo del Espíritu, que no necesitamos más que confesar nuestro pecado cuando hemos pecado. Cristo no nos va a dar la espalda. No importa la cantidad de veces que nosotros fallemos, Cristo no nos va a dar la espalda. Dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro. La, la palabra ahí en el griego es de alguien que enseña, pero que enseña con autoridad. Y Señor, o sea, dice, me llamáis maestro y Kyrios. O sea, ustedes me llaman como alguien que enseña con autoridad y a la par me dicen amo de todas las cosas. Y decís bien porque lo soy. Me encanta Jesús en este verso porque él dice, sí lo soy, sí soy maestro, sí soy Kyrios. Pues si yo, el Señor, el Kyrios, y tu maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies, ahí va, los unos a los otros. Si alguien te falla, debes de perdonar. Te guste o no, a tu carne no le gusta, pero el espíritu está deseoso. En la iglesia no debe haber que me miró feo, que no le hablo, que él es Géminis y yo Libra. Esa clase de cosas no deben de existir. Es tu hermano, es tu hermana. Ay, no, pero ¿por qué me tocó? Bueno, ¿por qué nos tocaste tú más bien? A veces podríamos tener un espíritu fariseico, creer que ya hemos obtenido cierta posición porque sabemos algo diferente a los demás. El que crea saber algo tenga cuidado de no caer, de no fallar. Es más, el que sabe mucho falla más, porque sabe mucho. El que no lo hace hasta por ignorancia. Dice los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Jesús sabe Jesús sabe quién es el trigo, quién es la cizaña. Tú no. Jesús sí, tú no.
Hace poco nomás mencioné, siempre ten presente ese gran ejemplo. Lo mencioné y hasta el día de hoy no me ha soltado. Hablamos de Noé y el día que Noé se emborrachó y que sus dos hijos, viendo lo que él estaba desnudo y borracho, en lugar de darle cobertura, protegerlo, en lugar de hacer algo por su padre, fueron y trajeron al otro a modo de chisme, que no es bueno, y lo trajeron y el otro supo lo que estaba pasando y en vez de ir frontal, camina de espaldas y lo cubre al padre. Y él recibió la bendición. Los otros dos hijos no. Yo dije ese día, hay que tener cuidado de no ser esos dos hijos, más sí el tercero. Cuando alguien falla, lo que tú debes de hacer es enmudecer y si es posible cubrir con amor ese pecado. Es más, si no lo sabes hacer, es mejor que lo evites y ni tampoco y que ni te atrevas a prestarte de consejero o consejera en otro sentido, ¿no? A veces personas vienen con sus cosas, con sus problemas y simplemente porque las tienen encima las sueltan y tú eres un buen receptor, pero no eres un buen alguien que guarda el secreto. Vas y se lo cuentas a otro y ese otro va y se lo cuenta a otro y va y se lo cuenta a otro y el chisme ¡pluf! Se dispara como pólvora. Es malo. Ese es un don también. Si sabéis estas cosas, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Tú puedes leer las bienaventuranzas, Lucas 5, Mateo 5. Bienaventurado es dichosísimo, felicísimo seréis si las hicieres. No hablo de vosotros, yo sé quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creas que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a Dios. Espérate un rato. 13, 18, Salmos 40. Salmos. Salmos 41. Salmos 41. Creo que sí, 41. 9, a ver si es verdad. Ah, sí, Salmos 41, dice cosa 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es interesante. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa es una relación muy cercana de parte de Jesús a Judas, mas no de Judas a Jesús. Eh, yo no sé, 41:9, yo no sé si tú lo puedes ver, pero te animo a que lo percibas. Jesús está a punto de llegar a la culminación del propósito de su vida, que es la cruz, pero antes de eso va a ser traicionado por Pedro y va a ser traicionado de manera explícita, porque en realidad cuando todos se fueron del huerto corriendo, en alguna forma lo traicionaron, lo abandonaron, pero de manera explícita, palpable, que se puede ver por Pedro, que lo va a negar, a pesar de que Jesús se lo va a decir, y por Judas, que lo va a entregar. Y no sé si te ha pasado, pero has tenido un amigo muy íntimo, muy tu amigo, muy cercano a ti, y te ha traicionado. Como que en tu corazón sentiste que... Y el dolor de la traición de un amigo es como para toda la vida, porque todos tus secretos que le contaste, él se los contó a otra persona, o hizo con tus secretos algo que no debió hacer. Todas las historias que tú le contaste, él las menospreció o ella las menospreció. Es como que te conté todo, te quería, te amaba y me has traicionado. Obviamente nosotros como personas, como hombres, siempre vamos a vivir en el, ok, te perdono, pero no te olvido, me has fallado y no voy a poder olvidar lo que me has hecho.
Sin embargo, Jesús no es como nosotros. Jesús va a recibir el mismo golpe que tú recibirías con respecto a la traición de un amigo, o de dos, o de todos sus discípulos. Pero de este hace como, como que señala el hombre de mi paz, en el quien yo confiaba, el que comía de mi plato, el que comía de mi pan. Él va a poner el calcañar contra mí. Él me va a traicionar. Pero dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Por eso yo te digo que él y Pedro tuvieron la misma oportunidad de quizás de ser recuperados. Pedro, menos mal que Pedro, siendo Pedro un tipo alocado, no decidió lo mismo que Judas. No sé, estoy divagando, pero podría haber pasado. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, se estremeció en las extrañas dentro de él, por eso te digo que va a recibir el golpe. O sea, él está diciendo, me va a traicionar alguien, y después de haberlo dicho, dentro de él ya está sintiendo el dolor de la traición, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, me encanta cuando Juan hace esto. Juan no dice, y uno de los discípulos que amaba mucho a Jesús, sino que Juan está diciendo, al cual Jesús amaba. ¿Cómo sabe él que Jesús lo amaba? Al menos que realmente sintiera el amor de Jesús. Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque imagínate a Lucas, por decir un ejemplo, a citar un ejemplo, a Lucas que está recopilando información de Marcos, de Mateo, de Juan, y que por ahí escucha o en algún momento lee esta parte, ¿no? Que Juan escribió por ahí una carta deshojada y dice al cual Jesús amaba, que no los amaba a los demás. ¿Por qué este discípulo está diciendo al cual Jesús amaba? ¿Qué hace de especial este discípulo? ¿Que no amaba a los demás? No, pero si al comienzo, qué interesante, ¿por qué está diciendo esto? No, Juan está teniendo algo que normalmente nosotros no tenemos, de dejarnos amar por Dios. Cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, podemos decir, Dios me ama. Yo no sé tú, pero Dios me ama. Yo no sé si te he contado esta historia, pero con Helen, ¿la conocen a Helen Willichek? Ok. Con Helen Willichek, nosotros cuando estábamos en el Instituto Bíblico, siempre jugábamos con esto. Dios me ama más que a ti. Y Helen decía, no, 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 a mí me ama mucho más que a ti. Porque mira tú esto y tú lo otro. No, 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 no. A mí me ama 2 veces lo que tú acabas de decir. Y jugábamos con eso. Y de alguna u otra manera me lo creía y ella se lo creía. Dios me ama. El solo hecho de que tú te lo digas o que lo aceptes, eso equipara millones de libros motivacionales que le hablan a tu orgullo, a tu ego, a tu yo. Nada como saber que Dios te ama va a estar por encima de cualquier otra palabra. Cuando tú te levantes, dite a ti mismo, el mundo es mío. Y vas y logras y conquista a tu jefe y conquista tu trabajo y obténlo. Cuando tú te levantes, ponlo en tu mente ¡ah! No, cuando tú te levantas, te sientas, reaccionas, Dios me ama. Yo soy el Hijo de Dios y Él me ama. Listo, buen día. Empezamos. Dios me ama. Mira, si nosotros lo llegamos a entender en algún momento de nuestras vidas, cualquier cosa que nos atormente, cualquier cosa que nos golpee, cualquier cosa que vayamos a encarar, bajo ese pequeño estamento de Dios me ama, nada va a poder derribarlo. Nada. Perdí el trabajo. Sí, pero Dios me ama. Y esto no ha pasado porque Él me odia. Por alguna razón tiene que haber pasado, pero Él sigue conmigo. Yo sigo más que vencedor. Bueno, no me gusta haber perdido el trabajo, pero algo va a tener que suceder, ¿no, Dios? Dios me ama. Así como esa clase de situaciones, Dios me ama. Juan lo entendía, decía, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Nosotros podemos estar recostados, o sea, pegaditos al lado de Jesús.
Acá, obviamente no te vas a recostar, pero así está acá tu palabra. Acá es donde tú te das cuenta que Dios te ama, que ni lo alto ni lo profundo, que ninguna otra cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, te va a separar del amor de Dios. Es acá donde te enteras. Es acá donde también te enteras que si Dios te dio a su Hijo, con Él te va a dar todas las cosas. Romanos 8. Es acá donde Dios te va a decir que eres más que vencedor bajo cualquier otra situación que va a venir en contra de ti. No es que las pruebas no van a venir, van a venir, pero tú necesitas estar recostado o recostada en el pecho del Maestro, aquí, en tu palabra. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntases quién era aquel de quien hablaba. Como si Pedro lo mirara a Juan recostado en su palabra, en el pecho de su maestro, y le, como, pregúntale, ¿no? Así como diría Pedro, ¿no? Porque Jesús acaba de decir, alguien me va a traicionar. Juan está bien cerquita al pecho del maestro y está como tranquilo, escuchando los latidos de Jesús, oliendo a su pastor, viviendo el momento, y Pedro está, pregúntale. Él entonces lo ve a Pedro recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Todo eso está percibible, ¿ah? Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús estaba hablando de la traición, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hoy día no voy a tratar de, de- de hablar de lo que Jesús y Judas, eh, la conversación que tuvieron en realidad. Eso lo voy a manejar quizás la próxima semana en Marcos, cuando Judas le pregunta, ¿seré yo? Y ahí hay en el griego no dice en realidad lo que está diciendo la Reina Valera del 60. Pero todo eso se está viviendo, todo eso se está viendo, todo eso se está moviendo en el plan de Dios para que Jesús vaya a la cruz a morir por todos los pecadores, todos, para todos. Y al parecer los discípulos no lo están notando. El mismo Judas no lo notó porque Jesús le está diciendo lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Incluso el mismo Judas debió haber sentido como que, ok, Jesús está creyendo que como yo tengo la bolsa del tesoro, tengo que ir y pagar acá, gastar acá, comprar acá. Bueno, voy a aprovechar este momento para encontrarme con los que me tengo que encontrar. Y de una vez acelerar el proceso de que Jesús es rey, Él se va a sentar en el trono, haciéndose Dios en lugar de Dios, y yo voy a estar a su lado, y Roma va a desaparecer, y vamos a tener un imperio acá en la tierra. Parece ese era el deseo de Judas. No tan lejano al de los dos hermanos, que le dicen, que mandan a la madre, incluso, y la madre le dice, haz que uno se siente a un lado y el otro al otro lado. Jesús le dice, tú no sabes de lo que estás pidiendo. La copa que yo he de tomar, ¿la tomarán también ellos? Yo no veo mucho este alegorismo en lo que Jesús está conversando acá con Judas y sus discípulos. Lo que yo sí puedo percibir es que eh, aún no lo están entendiendo como lo van a entender más adelante. En otras palabras, todavía les falta madurar y la prueba que van a encarar les va a enseñar a la buena, no a la mala. A todos ellos les va a enseñar que son débiles delante de sus propios planes, que el hombre no puede perseverar en su plan, ni en su propósito, ni en su deseo. Vamos a ver más adelante cómo Pedro quiere anteponer su voluntad y le dice a Jesús, aunque te mueras en la cruz, yo también moriré contigo. Después en otro libro de los evangelios, los discípulos al ver que Pedro se paró, también se pararon y dijeron, contigo moriremos, maestro. Y a la hora de la captura en Getsemaní, todos huyeron, huyendo uno desnudo. ¿Ustedes saben quién fue ese que huyó desnudo? Marcos. Marcos huyó desnudo. Y tú sabes que en la carta de Marcos habla de ese suceso, hablando de Marcos, también como Juan lo está mencionando, Marcos dice, y aquel que amaba huyó.
Marcos también lo estaba entendiendo o lo entendió. Todos, de alguna u otra manera, en el momento más crucial, más duro, donde el fuego empezó a arder de la prueba, todos huyeron. Mira, y es entendible y razonable. Ellos sabían lo que se les venía. La muerte más cruel, malvada, despiadada, hecha o fabricada por hombre alguno. Caer en las manos de los romanos no era como caer en las manos de los judíos. Los romanos tenían placer en torturar y ellos lo sabían muy bien. Y se están llevando a su maestro y el golpe los agarra de encuentro. Dicen no. ¡Uf! Y después poco a poco, ya me imagino, escondidos, van entrando en razón, dándose cuenta de lo que hicieron. Jesús nunca los abandonó, empezando por Pedro y luego trayendo a todos los demás. Jesús nunca nos va a abandonar aunque nosotros eh, le fallemos, porque dice la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Lo que sí nosotros no deberíamos hacer nunca es anteponer voluntad o deseo. Yo nunca le voy a fallar a Dios, porque desde que ya lo estás diciendo, ya le estás fallando. Ni tampoco, como dije hace un domingo o dos, no debemos anteponer planes. O sea, tener planes no es malo, pero anteponerlos como seguros, eso podría perjudicarnos en nuestro andar diario. Temor a la muerte. Esos mismos discípulos que huyen, más adelante en el libro de los Hechos, todos están encarando la situación. Es más, Pedro es uno de los que dice, yo no voy a servir a los hombres, voy a servir a Dios. Es mejor servir a Dios que a los hombres, o hacer caso a Dios que a los hombres. Y están recibiendo latigazos, en algunos de los casos muertos en las cárceles, perseguidos. Son personas que maduraron o empezaron a entender, empezaron a conocer, empezaron a recostar su rostro sobre el pecho de Jesús. Mientras más nosotros tengamos relación con Jesús, porque Jesús es la palabra, no es algo místico, no es que tú dices, ok, Jesús, ven para poner mi rostro sobre tu pecho. No, 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 no. Acá está Jesús, Jesús es la palabra. Mientras más nosotros tengamos relación con la palabra, haciendo de las promesas de Jesús nuestras promesas, de su voluntad nuestra voluntad, de su propósito nuestro propósito, escuchando su llamado y yendo detrás del llamado, mientras más podamos nosotros relacionarnos en el Espíritu, más nosotros vamos a ir detrás de Jesús con nuestra cruz y menos huyendo desnudos, como Marcos o como los demás discípulos. El- el- entonces Jesús te enseña varias cosas. Uno, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. No importando quién esté en la iglesia. Dos, servicio a todos. Servicio a todos, no importando quién esté en la iglesia. A todos, servicio a todos. Ah, el amor de Dios a todos, el amor de Dios a todos y la pronta recuperación de todos. Y el plan inmutable de Dios, eso es lo que me faltaba. Jesús les está mostrando y les está diciendo cuál va a ser su plan. Es necesario que yo parta, va a decir en el capítulo 14. De aquí hacia adelante, 14, 15, 16, 17, 18, no, hasta el 17, es toda una prédica que tiene Jesús con todos sus discípulos en este lugar. Creo que es el único libro que la desarrolla de esta manera. Los otros libros saltan de aquí a la captura de Jesús y la crucifixión y la resurrección de Cristo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Ok? Permanezcamos más en el pecho del Maestro, más escuchando su palabra, más escuchando sus promesas, enamorándonos de quién es Él, de quiénes somos nosotros delante de Él. Y eh, hay algo que, ¿cómo es que quise decírselos? No es ganando la victoria,
sino tomando la victoria. Porque la guerra ya está ganada. No es ganando la guerra, sino tomando la victoria. ¿Qué guerra vas a pelear tú? ¿Qué guerra puedes pelear tú que vas a ganar? Tú no puedes pelear ninguna guerra, ninguna batalla siquiera. A la justa nos amarramos bien los pasadores en nuestros zapatos. No es buscar ganar la guerra, es tomar la victoria. Siempre. Toda batalla, toda guerra ya ha sido ganada por Cristo. Al menos que la Biblia diga lo contrario o Dios mienta. Pero Dios no puede mentir. Él es un Padre dador y bondadoso. Él dice más que vencedores. O sea, quiere decir que todas las guerras han sido ganadas. Dónde está firmado eso? Colosenses 2:14. Está clavado en esa cruz. Nuestra acta con todo lo que fuimos antes nosotros. Ahora Dios nos ve más que vencedores. Esto sé que Dios está por mí. Salmo 56:9. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos tenido. Enséñanos, Jesús, a ser humildes, a vivir en tu palabra, a poner nuestros ojos en tus promesas, para que en algún momento nosotros podamos decir, yo soy el discípulo a quien Dios ama, sabiendo que tú nos amas. Enséñanos a mantener la unidad del cuerpo de Cristo, a no escuchar malos reportes, a hacer una cobertura para el hermano, amarnos nosotros y amar la iglesia. Enséñanos a ser sensibles a la voz de Dios, aquello que los discípulos no fueron, porque a pesar de que Dios se los estuvo diciendo, ellos no escuchaban. Enséñanos a ser sensibles a la voz de Dios. Enséñanos a ser ministros competentes, no porque nosotros podamos, sino que tú nos has hecho competentes. Gracias, Dios, por esta iglesia, tu iglesia. Una vez más, Dios, es tu iglesia. Gracias, Padre, por el evangelismo. Oramos por Pastor Stan y Nick que están viniendo. Padre, para que prepares, Dios, nuestros oídos y podamos escuchar tu palabra, que tu luz sea nuestra luz. Gracias, Dios, por el tiempo que vamos a tener esta semana. Prepara nuestros corazones, Dios, para ser receptores de tu palabra, y no solamente receptores, sino también hacedores de la misma. Bendice, Padre amado, nuestras vidas, y quienes necesitemos un toque de sanidad, Padre, tú eres el gran sanador. Sana, Dios, si está en tu voluntad hacerlo, y deseamos que así sea. Si es posible, Dios, sánanos, a quienes necesitamos ser sanados. Gracias, Jesús, por todo. Bendice la iglesia mayor. Gracias en tu nombre, Padre. Decimos amén y amén y amén.